El siguiente programa puede ser visto por mayores de 12 años en compañía de adultos responsables. No contiene escena de sexo ni violencia. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca, cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, mi vida está llena de ti, yo sé que estás en mí. Y es como un río que baña mi alma, cual agua fresca que inunda mi ser. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca, cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Amables televidentes de Solo la Verdad, estamos en vivo y en directo. Hoy hemos tenido movimiento. Hoy, desde las 8:30 minutos, no, desde antes hemos estado metidos en todo, en la información que tiene que ver. Se eligió junta directiva en la asamblea, no alcanzamos a llegar. Se eligió junta directiva en el Consejo de Cali. Estuvimos ahí transmitiendo en vivo y en directo. Se eligió a la concejal, la cuarta mujer en la historia del Consejo, la más joven en la historia. Se eligió hoy por la mañana, al mediodía, la concejal Daniela Plaza, y yo no creí, porque primer vicepresidente y segundo vicepresidente la sacaron del estadio los concejales. A la concejal de 21 concejales, los 21 votaron por Daniela Plaza. Ya para la primera vicepresidencia, yo me quedé sorprendido. Yo no creí que fueran a elegir. Eligieron al concejal Andrés. Y el concejal Andrés le dicen uno, el concejal Balín, por este problema de que salió con tomas disparando, en fin. Lo eligieron con 17 votos, 4 en blanco. Extrema derecha. Y escogieron como segunda vicepresidente, tampoco la tenían en el sombrero, la concejal María, la concejal del Pacto Histórico, María del Carmen Londoño, de extrema izquierda. Imagínense, yo recordé los programas de Caracol en deportes, cuando el doctor Hernán Peláez lo colocaban en medio precisamente del comentarista deportivo de Caracol Barranquilla, Edgar Perea y Oscar Rentería. Eso era, sí que era difícil. No quisiera, le preguntamos a la concejal, a la presidenta del consejo, yo no quisiera estar en sus zapatos. Uno de extrema derecha y uno de extrema izquierda.
pero el quien organizó todo este cuento fue el concejal Roberto Ortiz. Esta es la responsabilidad, esta es la cara de Cali, para que no se siga polarizando, sino que ellos tienen una responsabilidad de sacar esta ciudad adelante, que hagan control político y que aprieten al alcalde. El alcalde está muy flojo, muy flojo. Vive más afuera que en la ciudad de Cali, igualito a Gustavo Petro. Los dos se disputan las salidas mayores por fuera del país. Pero bueno, eso ya, ahora tenemos imágenes y todo, pero ahora vamos a hacer un programa en derecho, la reforma laboral, cosas que tienen que ver con la reforma laboral, situaciones, cómo están los trabajadores, cómo quedan los trabajadores con esta reforma laboral, y eso nos lo va a contar el doctor Didier Angulo. Este programa se hace en vivo y en directo. Un saludo muy especial para nuestros operadores en Buenaventura, el mayor operador como operador de televisión, el del Cauca y los 18 operadores que tenemos en todo el suroccidente del país. Les habla Luis Ceballos, miembro del Círculo de Periodistas de Cali, y doctor Didier, bienvenido, buenas noches, tema libre, este es su tema, esta es su conferencia, bienvenido. Buenas noches, Luis Ceballos. Muchas gracias por el espacio, muchas gracias a la audiencia, a todas las personas que estén conectadas a este importante medio de comunicación. Hoy les voy a hablar los cambios estructurales que ha traído la reforma laboral y el empeño que ha tenido el Estado colombiano para priorizar los derechos fundamentales de los trabajadores en Colombia, y esto lo tienen como básicamente basado en nuestra Constitución de 1991, que a pesar de que los tratados y convenios internacionales tales como la OIT han respaldado todos los procesos de los trabajadores en Colombia, pues hoy día la nueva reforma ha traído consigo lo que es la primacía del trabajador en la parte laboral, como es que puso de relevancia el contrato a término indefinido. Porque, como bien sabemos, los trabajadores en Colombia, antes de esta reforma, pues tenían muchos vacíos, como eran los trabajadores que trabajaban por medios digitales, los trabajadores que hacían aprendices del SENA, y todas estas personas tenían muchos vacíos. Hoy día, la nueva reforma los ha puesto en un estado de igualdad a los demás trabajadores, porque tienen todos sus beneficios, garantías, seguridad social, que es lo más importante en un trabajador. Y mirando pues este componente jurídico que se le ha implementado a estas reformas sobre el proteccionismo de los trabajadores, miramos que ya los trabajadores no tienen esa posibilidad de estar en esa desventaja tan sagaz que tenían frente a los empleadores, como era el trabajo a término fijo o los trabajos por laborio o hora contratada. Pues hoy día la primacía de los contratos debe ser a término indefinido, y si es un contrato a término fijo, tiene un término determinado para que, si este contrato pasa de 3-4 años, ya se puede convertir en contrato indefinido, no como la anterior norma laboral, que no se podía mezclar un contrato con otro. Si, por decir algo, usted tenía un contrato a término fijo, no era posible convertirlo automáticamente en indefinido, porque había que hacer, ya era una decisión de la empresa si lo contrataba directamente en contrato indefinido, pero no automáticamente. Entonces, mirando todas estas posibilidades que ha traído a los trabajadores, que los pone en una forma muy por encima de los tratados internacionales y la Constitución, que siempre ha venido a la par con la protección de estos trabajadores.
Pongo un ejemplo, por decir algo, el trabajador antes trabajaba 48 horas, hoy se le redujo a 44 y hay la posibilidad que en el 2027 sean 42 horas laborales, sin que eso se vea minimizado el salario. Teniendo en cuenta esa protección que ha tenido el Estado colombiano frente a los trabajadores, vemos que no solamente en el Código Laboral, la Constitución, sino que la jurisprudencia ha venido apalancando estos procesos en pro de los derechos constitucionales, los derechos fundamentales y los derechos humanos de los trabajadores. Entonces, miremos que si el trabajador tiene esa garantía, entonces es muy fácil que el trabajador tenga todos sus derechos y no sean vulnerados como anteriormente se venía haciendo con los trabajadores que prestaban un servicio. Hoy día ya los trabajadores que hacen el trabajo a remoto, pues también tienen las mismas garantías, su seguridad social. Entonces, lo que sí no podemos es nosotros caer en el desconocimiento de la justicia, porque si nosotros tenemos el desconocimiento de la justicia, no vale ningún presupuesto jurídico que nos ampare los derechos, porque nosotros damos la posibilidad de que el patrón nos haga una jugada y nos despida injustamente y no podamos reclamar sus derechos. Entonces voy a traer a colación un ejemplo, por decir, cuando un empleador cite a una reunión a un trabajador, tiene que abrir muy bien los ojos y si no conoce muy el documento o la letra pequeña, no la revisa, ahí puede presentar un vacío o un engaño y puede salir lesionado. Y entonces le voy a decir, por decir, el empleador llama a su trabajador y le dice, venga que le voy a dar unas vacaciones remuneradas, pero fírmeme este documento. Resulta que usted no lee bien y resulta que puede ser el despido, porque resulta que usted tenía 15 años trabajando en la empresa, pero tenía muchos beneficios, sus primas eran más altas que los descuentos, todos eran superiores a los demás. Entonces esto hace como un peso mayor a la empresa. Entonces, teniendo en cuenta estas cargas laborales, la empresa busca muchas veces alguna alternativa para despedirlo. Y nosotros, por falta de asesoría, de conocimiento o leer la letra pequeña, podemos caer en esa problemática. Entonces, eso pasó hace un tiempo cuando en una empresa que llamó a todos sus trabajadores que les iba a cambiar el contrato de trabajo porque tenía un contrato a término indefinido. Entonces llamó a sus trabajadores y les dijo que la empresa iba a hacer una reestructuración, entonces que hicieran la carta de retiro, pero que iban a firmar contrato a término fijo, porque con ese contrato a término fijo ellos iban a ganar un mejor salario del que tenían con el contrato indefinido. Entonces estas personas todos llegaron y sin una asesoría cometieron ese grave error de renunciar a su empleo porque ya habían firmado un contrato a término fijo. Resulta que estas personas lo único que querían era terminar con los trabajadores antiguos porque tenían muchas prebendas y contratar nuevos empleados. Como bien saben, el contrato término fijo a un año o al tiempo que se parte, esto tiene la duración y solo si con el empleador decirle al trabajador un mes antes la notificación de que el contrato se terminó y que no va a ser y que su contrato no se va a renovar, se terminó el contrato y no hay nada que reclamar porque el contrato fijo, término fijo a un año, solamente tiene validez si se renova. Si en el momento de que le pasó la terminación del contrato le dicen que su contrato no se le va a renovar, pues hasta ahí llegó la relación laboral. Y estas personas perdieron su empleo porque, y fueron muchos, fueron como unas 15 personas que
renunciaron a su empleo creyendo que de verdad iban a hacer algo mejor con un contrato a término indefinido. Entonces, tenemos que tener en cuenta todas estas garantías constitucionales y legales, los pronunciamientos de las altas cortes en pro de la defensa de los derechos fundamentales y derechos humanos de los trabajadores, pero si nosotros damos la papaya, como dice vulgarmente, pues nada de esto nos va a beneficiar. Entonces, ahí tenemos nosotros la Constitución de 1991, que ha venido siempre en consonancia y la protección de los derechos humanos y los derechos fundamentales de los trabajadores, pero esto solo no es suficiente para que nosotros podamos tener una verdadera respaldo jurídico. Ejemplo, una persona lleva trabajando en una empresa 10 años, pero tiene que tener en cuenta que así como la ley le entrega garantías, deberes, también él tiene unos derechos. Y cuando yo tengo mis derechos, esos derechos los tengo que hacer valer por medio de mi responsabilidad, porque no puedo dejar tampoco de lado la responsabilidad. ¿Qué hace un trabajador? Llegó tarde al empleo, simple y llanamente el empleador lo que le está midiendo la forma como lo puede vincular, entonces simplemente le hace un llamadito de atención y usted sigue relajado porque no solamente le llamó la atención, usted dice que no pasó nada. Posteriormente hizo la misma, no fue a trabajar, lo llamó a descargos, otro llamado de atención, o si es posible lo suspendió, y así lo va llevando hasta que le da una suspensión y con estos elementos lo puede terminar el contrato. En muchas ocasiones nosotros pensamos que cuando ya tenemos 55 años, nos falten 4 o 5 años para pensionar, ustedes dicen, no, la ley me protege. La empresa no me puede vincular porque a mí me falta poquito tiempo para pensionarme y me debe tener en la empresa hasta que yo cumpla mis 62 años para poderme pensionar. Pero esto no es de verdaderamente cierto, porque si yo lo embarro me voy. Entonces, en muchos casos dicen, no, yo tengo protección constitucional porque estoy incapacitado, tengo unas restricciones médicas y como ya el abogado me dijo que yo con eso no me pueden retirar, entonces yo tengo que hacer lo que me da la gana. No, hacen el mismo procedimiento que les dije anteriormente, y simplemente con esas pruebas va donde el Ministerio del Trabajo y pide la autorización para desvincularlo. Lo desvincula y no hay nada que hacer porque usted la embarró. Entonces, en estos términos, yo quiero compartir estos conocimientos con ustedes para que no den la pata, para que los desvinculen de su empleo. Entonces, hace unos días, unos meses, ya como año, tuvimos la posibilidad de que una persona, estando en estado de gestación, fue desvinculada de su trabajo, aduciendo que el término del contrato había fenecido, y como había fenecido el término del contrato, entonces el empleador tenía tenía el derecho de desvincularla. Entonces, en ese orden de ideas, teniendo en cuenta que una mujer en estado de embarazo o en estado de gestación no puede ser despedida por su trabajo porque tiene el derecho constitucional que la protege sus derechos humanos a ella y al menor. Entonces, en ese orden de idea, uno puede acudir a la acción de tutela. Si ustedes no tienen cómo pagar un abogado, pues el gobierno, el Estado le suministra un defensor de oficio para que reclamen sus derechos y no sean vulnerados. Entonces se presentó la acción de tutela y vean lo que pasó. No solamente esta persona fue vinculada nuevamente, sino que por ese atropello que hizo
el empleador, frente a sus derechos fundamentales, la tuvo que reintegrar y pagarle 180 días de indemnización, o sea, 106 meses de indemnización por esa gracia que hizo el empleador. Entonces, en este orden de ideas, como les estoy diciendo, sigan los protocolos constitucionales, lean la norma, asesórense para que no pierdan estos derechos que tenemos hoy o siempre. El Estado colombiano ha sido un Estado proteccionista de los derechos fundamentales de los trabajadores, solo que a veces el trabajador simple y llanamente mete las de caminar por creer que como le protegen los derechos, él tiene la posibilidad de hacer lo que se le da la gana en el trabajo. Entonces, en este orden de ideas, la nueva reforma laboral, a pesar de que ha traído unos cambios importantísimos para los trabajadores, también hay unas desventajas. ¿Desventajas cuáles son? Que el contrato a término fijo, a término indefinido, tampoco es un contrato que la persona también puede creerse que ya está seguro en la empresa, porque el contrato a término indefinido también tiene sus posibilidades. Ejemplo, usted tiene un contrato a término indefinido, pero la empresa ya no lo quiere tener más, porque usted se echó a las petacas, porque tiene un trabajo a término indefinido, entonces llega, hace las cosas de mala gana, es de pronto prepotente con los compañeros, con el mismo empleador. Entonces, simple y llanamente dice el dueño de su empresa: yo esta persona la voy a despedir, la indemniza y la despida. O sea que eso no es una garantía de que usted va a quedar fijo en una empresa, porque está también la norma, así como nos protege a nosotros, que con mayor severidad, pero también protege a la empresa para que no haya esas barreras, que no haya esos pleitos. Entonces, simplemente, llanamente, la persona es indemnizada, y si la indemnización, la ley autoriza al empleador para que indemnice a esta persona y lo pueda retirar. Contrario sensum, que la persona esté pasando, por decir algo, que tenga un problema de accidente laboral, una enfermedad profesional o simplemente una enfermedad general, pero que tenga unos controles médicos, que esté incapacitado. Si la empresa comete este error, pues simplemente lo debe volver a reintegrar a sus labores si las cosas se pueden probar, como el trabajador muchas veces dice: no, a mí me vincularon de esta forma, pasó así, 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 tengo tales testigos, pero cuando usted va al juicio, resulta que todo lo que ahí le contó el trabajador, que está ofendido porque lo retiraron, mentira. Y resulta que se pierde la demanda porque la persona no dice la verdad al momento de ser interrogado por el que conoce el derecho. Pues yo tengo testigos que yo llegaba temprano a la empresa, no tuve ni una sanción, pero resulta que cuando la empresa contesta la demanda, muestra que la persona llegaba tarde, que llegó un día borracho, que peleaba en la empresa, y resulta que se perdió el trabajo, se perdió el tiempo, porque la persona no dice la verdad. Ahí llega mi conferencia, señor Luis Eduardo. Si tiene alguna pregunta o alguna cosa sobre el tema, con mucho gusto. Muchísimas preguntas, doctor, pero permítame, porque hay que preparar el lista de preguntas. Muchas preguntas, esto del contrato indefinido, del trabajador que cuando llega a los 55 años, sea mujer o sea hombre, se tranquiliza, comienza a perder calidez y calidad en su trabajo. Hay muchas preguntas, pero permítame, vamos con unos mensajes comerciales, mi querido Edison, y prepare usted el debate que se dio en la Asamblea entre los dos secretarios de Justicia que tienen la responsabilidad de parar los robos, el terrorismo en Cali y en el Valle del Cauca. Mensajes, el video y retornamos.
Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Tengo aquí al secretario de Justicia, debate de seguridad en la Asamblea del Departamento. ¿Cómo le fue, secretario? Bueno, muy importante el mensaje que hemos enviado el día de hoy. Como hemos dicho como administración, siempre es importante asistir a este tipo de debates, al cual fuimos invitados aquí en la Asamblea del Valle. Estuvimos con la Gobernación del Valle mostrando cómo trabajamos en equipo por las diferentes acciones que realizamos en prevención, control, judicialización, porque el mensaje es que todos estamos trabajando juntos por un Valle y un Cali más seguro todos los días. El mensaje fue muy claro, trabajar juntos. El secretario de Gobernación del departamento y del municipio, trabajar juntos es la única salida. Trabajar juntos, planear juntos, financiar juntos y actuar juntos. Es el mensaje más importante. Una cosa que llamó la atención, Guillermo, estamos acá, vamos a tratar de tener aquí a los dos. Guillermo, acá un momentico, tenemos a los dos secretarios, una de las conclusiones es trabajar juntos, no hay otra manera. Bueno, hemos venido a presentar hoy a la Asamblea las acciones que se han venido adelantando desde el gobierno departamental con los recursos de la tasa de seguridad que pagan todos los vallecaucanos. Hemos mostrado el ejercicio que desde el año pasado, del 1 de enero del 2024, se viene haciendo, que es un ejercicio de gobernanza, un solo equipo por la seguridad. La Secretaría de Seguridad del Distrito de Cali trabaja de la mano con la Secretaría de Seguridad del Departamento, estamos priorizando proyectos juntos, pero sobre todo acciones en concreto para contener la amenaza terrorista de la Jaime Martínez y de todos estos grupos organizados que en los últimos 3 años se han fortalecido un 33% de su presencia en el departamento del Valle del Cauca, que son hoy los que han generado que se aumenten los homicidios, los secuestros, las extorsiones, y que es nuestro deber contener su expansión en todo el departamento. Guillermo, una cosa que dijo el secretario de Justicia del municipio de Cali, un solo punto ilícito genera $50 millones. Lógicamente la sobretasa son 12.000, 20.000 millones de pesos, pero es que no es equitativo los recursos de uno a otro, lo ilícito y lo ilícito. Así es muy dura la pelea. Bueno, por eso desde el año pasado la gobernación, la alcaldía ha priorizado afectar las rentas ilícitas, que es el combustible que estas organizaciones tienen, el cierre de las estaciones de combustible en la zona rural de Jamundí, una acción conjunta que se logró desarrollar gracias al apoyo que recibimos del fiscal delegado contra el crimen organizado y la Fiscalía General de la Nación para lograr concretar ese cierre. 2 estaciones de combustible que daban el combustible de la mitad del combustible que se consume en Cali en un solo año. Es realmente insólito. Sin embargo, todos los esfuerzos por afectar esa renta criminal, pero también la minería ilegal. Este año se han realizado 2 operaciones que han impactado, la de Zaragoza y la del Naya, y vamos a continuar la ofensiva para lograr cerrar los socavones, pero sobre todo sacar las dragas y la maquinaria amarilla que está ahí generándole una renta criminal a estas organizaciones. Y doctor Jairo García, cuando usted habló y le corresponde ser la seguridad, usted habló de autonomía en la Universidad del Valle, autonomía, pero es que los terroristas salen de la universidad, dañan, queman míos, queman tractomulas. ¿Qué vamos a hacer en esa parte, secretario? Bueno, lo primero, pues ayudar a proteger la Universidad del Valle, que es una universidad estratégica para el departamento, que genera conocimiento, genera educación para nuestros jóvenes, y por eso el mensaje ha sido muy claro. Todas las acciones que podamos hacer para proteger a la universidad, para que estén seguros en sus actividades y no sean afectados por terceros que tienen claramente otros intereses. Trabajo en equipo con el consejo académico, con la rectoría, para que podamos determinar acciones conjuntas que permitan quitar esa afectación de la universidad, pero también generar condiciones para que los caleños puedan transitar normalmente por ese sector. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Quiero darle las gracias a los dos secretarios
tanto el de justicia y el de seguridad, Jairo García, como al doctor Guillermo, que es el secretario de justicia del departamento. Les ha tocado que bailar con la más fea. Son los que tienen que responder por atracos, por robos, por todo y por el terrorismo. Eso sí, creería yo que necesitan más tecnología, más equipos, y eso se está planteando tanto en el Consejo como en la Asamblea. Pero a las dos, muchas gracias. A continuación viene la que maneja la plata del departamento, la plata de todos nosotros, la secretaria de Hacienda y el presidente de la Asamblea Departamental. Dos funcionarios importantes, mensajes comerciales y miramos algunos interrogantes que les hicimos. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Tenemos al presidente de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. Presidente, bienvenido a la transmisión del Canal C, resumen noticioso por el 12, por el 112 en Cali y por todas nuestras frecuencias y operadores en el Cauca, en Buenaventura. ¿Cómo le va, presidente? Bien, un cordial saludo a toda la audiencia. Bien, trabajando aquí de la mano de la doctora Ilian Francisca Toro, sacando el plan de desarrollo liderazgo que transforma adelante. ¿Cuál puede definir usted el balance ya en esta recta final, en el trimestre, de lo que es el departamento? Pues hombre, es un departamento líder. Tenemos una gobernadora que trabaja día y noche buscando el bienestar de los vallecaucanos y ha recuperado el liderazgo a nivel nacional. Bueno, económicamente la situación en todo el país es difícil, uno no lo puede desconocer. La situación de los departamentos, de los municipios es difícil. ¿Cómo vamos a terminar? No, bien, ha sido difícil, pero pues con los programas que se han implementado, la recuperación de cartera en el tema de vehículos ha sido importante, eso nos ha dado una mano. La industria de licores está trabajando de la mejor manera y eso le ha permitido al Valle sostenerse económicamente. Desafortunadamente lo que sí no hemos tenido es respaldo del gobierno nacional y las políticas de seguridad todas están en cabeza de la gobernación del Valle del Cauca y así es muy difícil. ¿En qué porcentaje o cómo podemos medir la falta de lo que usted acaba de manifestar de apoyo del gobierno nacional? ¿En qué grado nos perjudica? Solamente recuerdo, por ejemplo, por citar un solo ejemplo, la vía Lobo Guerrero. Claro, nos perjudica la Mulaló Guerrero, que es una vía importante para economizar o el recorrido se puede hacer en menos de una hora. Y sería fundamental esa vía. El tren de cercanías, que hasta al día de hoy no se ha firmado el convenio interadministrativo con el gobierno nacional, y el acueducto de Buenaventura, que es fundamental para los bonaverenses. Es fundamental que el gobierno nacional voltee sus ojos hacia el Valle del Cauca. El tema de seguridad, solamente con la sobretasa de la seguridad no alcanza, porque son recursos limitados. Y el gobierno nacional, que es el que le corresponde la seguridad a nivel nacional, no aporta. Presidente, permítame, me detengo en esta partecita. Hace menos de una semana, el presidente por X, que es lógicamente sus alocuciones con todo el país, manifestó que mamola para el Valle del Cauca con el tren de cercanías. ¿Está en riesgo de verdad el tren de cercanías? Porque en el Consejo de la Ciudad también se dio la noticia por uno de los concejales de Cali que no iba al tren de cercanías, que no iba a haber apoyo por parte del gobierno nacional. ¿Qué es cierto ahí? Yo creo que tú te refieres a un rifirrafe que tuve con él, porque yo le he exigido que voltee los ojos al Valle del Cauca, no solamente con el tren de cercanías, sino con las otras obras que te he dicho, y esperamos y tenemos la esperanza de que sí financie el tren de cercanías, porque es una obra muy importante para los vallecaucanos, especialmente para Cali, Jamundí, Palmira, Yumbo, y esperamos que recapacite y entregue los recursos. Hay plazo hasta el 8 de noviembre que empieza la ley de garantías para que se firme el convenio. Presidente, yo he cubierto aquí, he hecho cobertura de lo que es el trabajo de las asambleas
muchísimos años. El ambiente laboral, por definirlo de alguna manera, en la Asamblea, en su mandato, en su periodo como presidente de la Asamblea, ¿cómo ha sido? ¿Cómo lo califica? No, normal, han habido discusiones, hoy hay disparidad de criterios, de diferentes tendencias, hoy hay más oposición y es normal de que se generen discusiones, pero dentro de lo normal. Si yo le dijera 2 puntos, 3 puntos solamente. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Esta semana y la otra, que el tren de cercanías no iba. El gobierno local tiene que aportar el 30%, el gobierno nacional el 70%. ¿Hay riesgo de ese proyecto plan de cercanías, señora secretaria de Hacienda? Nosotros estamos listos, hemos cumplido. El tren de cercanías es un proyecto regional, no es un proyecto político, no es un proyecto que pertenezca a un gobierno, es un proyecto que los vallecaucanos lo hemos trabajado, nos lo hemos ganado y estamos a la espera de que el gobierno nacional cumpla y honra su palabra. Nosotros hemos cumplido, hemos aforado los recursos, hemos diseñado nuestros planes de nuestros marcos fiscales para garantizar la sostenibilidad financiera de las entidades territoriales y darle al Valle del Cauca la oportunidad de tener el tren más moderno de Colombia con una inversión que se va a revertir en todo el Valle del Cauca. Tengo una pregunta aquí de la familia Obando que nos está escuchando en vivo y en directo por Facebook Live y hoy en el resumen noticioso del canal C de 6 de la tarde a 7 de la noche. ¿En qué nos afecta? Y ya escuchamos la respuesta del presidente de la Asamblea del Departamento del Valle del Cauca. ¿En qué nos afecta el no apoyo del gobierno nacional? La vía Lobo Guerrero, Mulaló, Lobo Guerrero y en fin, tantas cosas que ocurren a nivel nacional. El presidente amanece de buen genio un día, otro día no. ¿Eso en qué nos puede afectar para que el ciudadano común y corriente nos entienda, secretaria de Hacienda? Pues las inversiones que hace el gobierno nacional movilizan la economía de la región, generan empleo, activan la economía, el cemento, el hierro, toda la estructura y el aparato productivo se mueve cuando hay obras. El 4% del PIB lo mueve el Estado colombiano, las inversiones que hace el Estado. Cuando llámese gobierno nacional o gobierno departamental, no hace inversiones, pues hay una contracción. Entonces se disminuye el empleo, sube la inflación, sube el precio de los alimentos y sobre todo nos afecta porque la vía Mulaló-Lobo Guerrero es una vía que le mejora la competitividad al Valle del Cauca. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Estamos en vivo y en directo en Solo la Verdad, gracias a la empresa TITS. Vuelvo y repito, a la empresa TITS, Prevención y Protección en Seguridad, porque esta empresa maneja lo que es la prevención y protección en la seguridad. Ese es nuestro patrocinador. TITS, una empresa que nació en Cali y que tiene un proyecto espectacular donde va a agrupar, donde va a aglutinar más de 50.000 miembros de la reserva, precisamente para coadyuvar a la seguridad en todo el país. Ese proyecto es gigantesco. Y a nombre de TITS, esa empresa en prevención, en protección y seguridad, una sola pregunta o dos preguntitas máximo. El concejal de Cali, después de una metida de patas del alcalde de Cali, que parece que es igualito al presidente de la República, donde mete la pata, se va hasta el fondo, cuando hablan, cada día la embarran más. Le dijo el periódico El País que no, que esto era un remanso de paz, que aquí no pasaba nada, que la seguridad de Cali era lo mejor del mundo. Eso dijo el alcalde en una entrevista al diario El País virtualmente,
que eran unos politiqueros. Y miren lo que le dijo el señor concejal Roberto Ortiz al alcalde de Cali, suprimiéndole a nombre de TITS, Empresa de Prevención y Protección en Seguridad. Amarre la lengua al cerebro, señor alcalde. Miremos la nota. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Tengo aquí a Roberto Ortiz. Roberto Ortiz acaba de manifestar en el Consejo de Cali y le recomienda al alcalde que por favor amarre, o no, que sí, que amarre el cerebro, amarre la lengua al cerebro. ¿Por qué tan duro, Roberto? Porque es que salió a hacer en una entrevista unos cuestionamientos y para que la gente entienda el contexto. La semana anterior tuvimos aquí al secretario de Seguridad en un debate por la seguridad de los caleños, que como todos saben, robos, atracos, reclutamiento, bandas criminales, todo lo que ha sucedido, ya nos acercamos a casi a 800 homicidios. Entonces el alcalde sale y dice, cuando le preguntan qué opina de la seguridad y la renuncia que le hemos pedido al secretario de Seguridad, el doctor Jairo García, no, dice que eso es politiquería y son cuentos. Entonces, por eso que mi expresión coloquial, muy popular en los abuelos, que el alcalde no puede salir a decir cualquier barbaridad. Por eso, pues, un poco tal vez exagerado, le dije que amarre la lengua del cerebro para cuando haga esas entrevistas y no lesione a quien le estamos pidiendo que tenga seguridad en Cali, que realmente invierta, tiene 3.5 billones. Y lo que le he cuestionado, con todo lo que el barrio obrero lo queremos y todo, que va a embellecerlo, para llamar la calle de la salsa, va a invertir 140 mil millones de pesos. Sí, está bien, pero eso mismo le va a invertir de parte del empréstito a la seguridad de los caleños. Vea, con todo lo que estamos viviendo. O sea, el alcalde está desconectado totalmente de Santiago de Cali. A mi compañero le voy a pedir que le acerque el micrófono un momentico para... Tengo solamente uno, pero Roberto, yo lo calificaría como una salida en falso, la declaración al periódico El País. Pero si yo le pidiera a usted, no por ser abogado del diablo, que lo midieras económicamente, cómo va la ciudad financieramente, porque es que el alcalde tiene lo que no tiene nadie, 3.5 billones, y eso es mucha plata, y ahí dependen muchas cosas, Roberto. Bueno, eso es lo que esperamos, que se vean los resultados, porque tener plata guardada, mientras que las calles están destruidas, mientras que la inseguridad aumenta, mientras que los polideportivos están destruidos, y así tantas cosas que la ciudad requiere, y el alcalde con la plata guardada, o sea, una de dos, es mal ejecutor, es mal gerente, o no tiene un equipo que lo acompañe para que las obras se hagan. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Vamos a entregar las primeras declaraciones que se las dio para el canal C de televisión, no para ningún otro medio, escrito, hablado, de televisión, radial, no. Ahí no estaba Blue, ahí no estaba la W Radio, ahí no estaba Caracol, estábamos nosotros, el canal C. Por favor, la nueva presidenta del Consejo de Cali, y me agrada mucho porque es joven, es la más joven en la historia, tiene 31 años, 32 años, y es la cuarta mujer en la historia de las presidentes del Consejo de la Ciudad. Vamos a ver si está la nota, y vemos esta nota a la que a partir del 1 de enero del 2026 será la presidente del Consejo de la Ciudad de Cali, que tiene dos hombres al lado, un hombre de extrema derecha, el candidato Balín, y una mujer, la concejal María del Carmen Londoño, de extrema izquierda. Ella los va a aplacar, inteligente, bonita, pero muy preparada. Miremos la nota.
Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas. Muchas gracias. ¿Y no me escuchaste? Qué pena, pero yo no te nada. Bueno, ya vamos a tratar de, el equivocado soy yo, mi querido Enson, el dato, los minutos, los segundos que cuenta mucho, donde aparece la presidenta del Consejo de Cali, precisamente donde le hacemos la nota, no sé si ya la tiene, usted me puede meter ahí la imagen, no se preocupe, y yo me quedo guardando total silencio, mi querido Enson. Pero antes de darle la misión, felicitaciones, concejales. Concejales, colegas. Primero, felicitaciones. La más joven en la historia y la cuarta mujer. Sí, señor. Me acordé, concejal, por poner un poquito de humor, al doctor Hernán Pérez, que está como director de deportes de Caracol, y le colocaban a Iván Mejía Álvarez, a Iván Mejía, y a ¿cómo se llama el periodista deportivo? De Barranquilla. Los más peleones, es de Perea. ¿Cómo va a ser usted para colocarse ahí en la mitad de esos dos gigantes de derecha e izquierda? Ese sí me deja de ser Luis, corresponde a una época deportiva en que eran sanguíneos. Presidencia del Consejo, pues vamos a velar porque cada uno tenga garantías y por dignificar lo que significa el Consejo Distrital de Santiago de Cali. Como viene el otro Luis, ¿en quién pensó cuando fue nombrada presidente del Consejo de la Ciudad? ¿En quiénes pensó? ¿En qué pensó? Pensé en mi organización, pensé en todas y cada una de las personas. Organización Vida. Pensé en todas y cada una de las personas que nos han acompañado en este camino y que para llegar aquí a este consejo y tan siquiera ocupar este espacio y aspirar a ser presidenta del Consejo Distrital, pues está el esfuerzo de toda una organización, de toda una familia que pone día a día su trabajo y toda su entereza para que podamos estar aquí. ¿Qué se soñó anoche? ¿Sabía o no sabía? No, es que vino lista para ser presidenta. Primero yo casi siempre me he visto así, ¿no? Eso sí, vea, yo casi siempre me he visto así y creo que no, pues confiar en Dios, el trabajo se había hecho, llevamos 2 años demostrándole a los colegas y a la ciudadanía por qué estamos acá, para qué estamos acá y ya quedaba era confiar en Dios. Presidenta, usted cuando de pronto entrega su punto de vista aquí, esté o no esté de acuerdo con los concejales, ha sido respetuoso con todos y cada uno de sus compañeros, el argumento, la manera como usted entrega las reflexiones aquí en el Consejo, han hecho de usted una joven digo yo, que se gana el cariño pero también el respeto. Eso es fundamental. Pues te agradezco muchísimo y creo que sí, finalmente todos tenemos derecho a tener una visión. Cada uno de nosotros representa diferentes grupos poblacionales, representa diferentes intereses. Todo el mundo sabe que mi bandera siempre ha sido los jóvenes y la salud mental, pero creo que la ciudad necesita, como les decía, más respeto en medio de las diferencias y creo que uno puede sentar una posición sin tener que herir o sin tener que transgreder a una persona. Hay una cosa muy importante. Vamos a tratar de tener a la próxima presidenta del Consejo de Cali y al presidente de la Asamblea aquí en vivo y en directo para el próximo viernes. Pero a nombre de TITS, que es la empresa, TITS es la empresa de prevención y protección en seguridad, queremos saludar a un amigo, no está al aire, pero me envía el mensaje, estoy hablando de Altamirano, el ingeniero Héctor Hernando Altamirano Mafla, va a la consulta popular por el pacto histórico. Este 26 de octubre es la consulta, hay elecciones, hay consulta del pacto histórico, va con el número 30 a la Cámara de Representantes como candidato
sí que es agradable decir que los amigos, y me acaba de enviar el mensaje, precisamente Héctor Hernando Altamirano Mafla, recordándome que es candidato en esa consulta del pacto histórico con el número 30 por el pacto histórico. Pues le deseamos a Héctor Altamirano la mejor de las suertes, y es un bonito número, y vamos a tratar de tenerlo también aquí en el programa el próximo viernes y de pronto en semana, para conocer más de su propuesta, de su intención, precisamente como posibilidad grande que tiene para ser candidato a la Cámara dentro de ese partido pacto histórico. Uno que sí anda asustado es un candidato al Senado, pero ese sí hablamos dentro de 8 días. Se me quedan aquí varios interrogantes, pero todo es a nombre de TITS, empresa de prevención y protección en materia de seguridad. Me quedan muchas preguntas para el próximo jueves en vivo y en directo, próximo viernes, perdón, corrijo el día, de 6 a 7, en ese contrato de término indefinido. En 30 segundos, doctor Didier Angula, cuando un trabajador tiene ya 55 años, lleva 15, 20 años, 25 años en una empresa, lo recomendable es que conserve ese privilegio de ser buen trabajador, de no dar papaya, de tener buena disciplina y dar rendimiento, porque cuando pasan los años, lógicamente uno se cansa, se agota y se relaja. Ese es el mejor consejo, doctor Didier, ni relajarse ni bajar precisamente la capacidad laboral. Efectivamente, Lucho. Se pierde el trabajo. El trabajador de todas maneras tiene que dar cumplimiento a lo que pactó en el contrato. Porque si yo trabajo, tengo que dar un resultado, y eso es lo que espera la empresa. Quiere responsabilidad y quiere ejecución. Entonces, la invitación es que no nos relajemos, siempre alerta, no bajar la guardia para poder continuar en la empresa y cada día tratar de hacer las cosas mejor. Bueno, amables televidentes, la cordial invitación para que hablemos también de reforma laboral. Se me quedan muchos interrogantes sobre los contratos indefinidos. Todo eso dentro de 8 días, el próximo viernes va a ser movido aquí en Solo la Verdad. Este programa se hace en vivo y en directo. No solamente salimos por la frecuencia 12 de Global Televisión, canal C, sino también por el 112 de Empresas Municipales de Cali. Un abrazo, cordial saludo. Nos vemos el próximo viernes en vivo y en directo. Con trabajo y la tasa de seguridad en el Valle del Cauca cuidamos a quienes nos cuidan. Con estos recursos se ha fortalecido al Ejército, la Policía, la Armada y la Fiscalía con tecnología de punta, inhibidores de drones, chalecos balísticos, vehículos y una estrategia de recompensas que ya ha permitido capturar a los más buscados. Construimos el Centro de Gestión de Emergencias y Seguridad que opera 24/7 para dar respuesta inmediata y proteger a los ciudadanos. Tasa de seguridad, una inversión que salva vidas.